Vamos a Levítico. Vamos al capítulo 10 de Levítico. Y vamos a trabajar con un pasaje, de esos pasajes complicados de la Biblia. Manda fuego. Uy. Hay pasajes en la Biblia que dan miedo. ¿Ok? Sí, hay pasajes en la Biblia que dan miedo. Y hay esas historias en la Biblia donde uno dice, yo de verdad no hubiera querido estar ahí. ¿Ok? Gracias a Dios que no estuvimos. Y dice el pasaje, verso 1 y verso 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Uy. Y yo quiero que veamos un poquito. Primeramente, ¿quiénes eran? Nadab y Abiú. Nos dice la Escritura que Nadab y Abiú eran los hijos mayores de Aarón. Eran sobrinos de Moisés. Y sus nombres encabezaban la lista de los principales de los hijos de Israel. Dice en el capítulo 24 de Éxodo, en el verso 11, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Y entre ellos, en el verso 9, vemos en el contexto, subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Así que Nadab y Abiú no eran hijos de cualquiera, ¿ok? Nadab y Abiú no eran cualquier gente en Israel. Eran los hijos de Aarón, por lo tanto, sobrinos de Moisés. Y estaban junto con ellos dos y los 70 ancianos de Israel. Así que ellos eran la élite. ¿Ok? Y ese mismo pasaje de Éxodo, del 9 al 10, dice, subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron, ¿qué fue lo que vieron? Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Estos dos hombres eran de los privilegiados en el pueblo de Israel. Eran de la gente que más acceso tenían a lo más cerca que se podía estar de la presencia de Dios. Y cuando nosotros miramos en Éxodo 19, solo para que podamos estar en contexto, en Éxodo 19, versos 12 y 13, dice, señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedreado o asaetado, sea animal, sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Entonces, si usted quiere luego dar una mirada por esos capítulos, desde el capítulo 19, para que vea el detalle y el contexto. Pero Dios está dando instrucciones de que Moisés va a subir al monte, al Sinaí, de que Dios va a dar la ley
y la va a revelar a Moisés. Y les dice que hagan un perímetro, ¿verdad? Entonces, así que ellos sacaron los rollos de la cinta esta amarilla, ¿ok? Que ponen en la policía para hacer unos perímetros, ¿verdad? Cuando hay una escena de un crimen. Y les dijo que establecieran, ¿verdad?, un perímetro para que tuviera todo el mundo claro de que de ahí para allá no podían pasar, porque el que pasara por ahí se iba a morir. Pero Moisés, Nadab, Abiú y los 70 ancianos sí iban a poder pasar un poquito más adentro. No iban a poder subir al monte con Moisés, pero sí iban a poder entrar un poco más adentro, rebasando ese perímetro en donde el resto del pueblo no iba a poder pasar. Por lo tanto, lo que quiero enfatizar aquí es, Nadab y Abiú no eran cualquier gente, ¿ok? Estos no eran unos charlatanes, o sea, la Biblia no nos habla a nosotros mal de ellos, todo lo contrario. Y si vamos entonces a Levítico, capítulo 9, no voy a leer el capítulo completo, pero lo que quiero destacar, quiero que veamos, es que aquí, en el capítulo 9 de Levítico, Dios empieza a instruir por medio de Moisés una serie de sacrificios que se tenían que hacer, y las instrucciones eran bien detalladas, bien rigurosas, ¿okay? Y es como cuando usted compra algún mueble o algún enser que usted tiene que montarlo, y usted sabe que usted tiene que agarrar las instrucciones y tiene que ir paso por paso. ¿Cuántos de ustedes han montado Lego? Yo no lo hacía en mi juventud, pero ahora con Ian, pues entonces me toca esa cosa de, pues vamos a coger un Lego, y de momento él abre una bolsa y salen un montón de piezas ahí. Y entonces tenemos que ir paso por paso, poniendo las piezas exactas que son, en el orden que son, para que salga entonces la figura que se supone que estamos haciendo, ¿ok? Que si usted no hace eso, le van a cobrar piezas, ¿ok? Y en algún momento en el proceso se le va a trancar el bolo porque hubo algún paso que usted hizo incorrectamente, ¿ok? Y entonces ese es el mismo sentido cuando nosotros vemos a Dios revelándole a Moisés las instrucciones de los diferentes rituales que había que hacer. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos, ¿a quiénes? A Nadab y a Abiú, y a los ancianos de Israel, los 70 ancianos. Y dijo a Aarón: toma de la vaca y el becerro, la expiación, y entonces empieza a darle las instrucciones. Y el verso 6 dice: entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Mire qué fórmula tan sencilla. Esto fue lo que mandó Dios. Usted hace eso y la gloria de Jehová va a aparecer. Ah, pues, sencillo, ¿ok? Entonces, ellos hicieron, ¿verdad? Siguieron todas las instrucciones. Después, con calma, lea ese capítulo 9. Y en los versos 23 y 24 dice: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová apareció a todo el pueblo. Pues entonces, ¿qué asumimos? Que hicieron exactamente lo que Dios había dicho que se hiciera, siguieron los pasos rigurosamente, y por eso entonces el resultado fue el que ya se había anunciado: la gloria de Jehová se apareció, ¿ok? Y se apareció a todo el pueblo.
Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Y entonces ahí es que entramos al capítulo 10. Es en ese contexto, es en esa escena, en ese evento donde se revelaron las instrucciones, se realizaron las instrucciones por Moisés y Aarón. Descendió fuego y consumió ese sacrificio. La gente alabó, adoró, se postró. Y Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, porque entonces ahora a ellos les correspondía una participación en el ritual. ¿Okay? Tomaron cada uno su incensario. Ellos estaban dentro de esa dinámica, dentro de ese ritual. Y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron de delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces yo imagino que en ese momento, después que el pueblo, dice el verso 23, que la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. O sea, usted ve la gloria de Jehová, usted empieza a adorar a Dios, usted se postra y acto seguido aparecen Nadab y Abiú. Usted está en la expectativa de que aquí va a continuar un ritual maravilloso, brutal, donde Dios va a seguirse manifestando, y de momento ellos vienen con sus incensarios y descendió fuego de delante de Jehová y los quemó a ellos dos. Yo imagino que entonces la gente se quedó como que, ok, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Así que lo que era un evento fastuoso de adoración y de manifestación de la gloria de Dios terminó en que esta gente se convirtieron en los espectadores de dos muertos calcinados. ¡Auch! Y ¿qué cosa es el fuego extraño? Cuando usted busca en la teología, usted encuentra básicamente dos explicaciones a esto que ocurrió. La primera es que probablemente Nadab y Abiú buscaron fuego de otra fuente. Fíjense que los sacrificios, los becerros que habían matado y la sangre que habían rociado, se había puesto en el altar, en el tabernáculo. Entonces es Dios quien manda un fuego desde el cielo y lo consume. Y esa manifestación de Dios, oye, trata de estar allí, usted está siguiendo las instrucciones, usted está matando los becerritos, usted los está poniendo ahí donde Dios mandó, y usted está esperando a ver qué pasa. ¿Ok? Y de pronto viene fuego de usted no sabe ni dónde y consume todo eso. Y entonces es que la gente se da cuenta de que ese fuego que consumió las ofrendas sacrificadas a Jehová, pues ese fuego fue, ¿qué cosa? La manifestación de Jehová, la presencia de Jehová. Y por eso fue que entonces, wow, espérate, Dios está aquí. Porque de ningún lado, ¡pum!, salió fuego y consumió esos animales que se habían puesto en sacrificio delante de él. ¿Ok? Dios proveyó el fuego para la continuidad de todos los demás sacrificios. El fuego que iba a consumir los
los animales que se habían sacrificado, el fuego era la presencia misma de Dios. Era la presencia misma de Dios. Dios es quien provee el fuego. Entonces, ahora le toca la parte a Nadab y a Abiú, y uno de ellos sacó del bolsillo un lighter y dijo, ven acá, vamos. Y cogió fuego de algún otro lugar, de alguna otra fuente, qué sé yo, de alguna antorcha o de yo no sé. Y con ese fuego, que no fue el fuego de la presencia de Dios, no fue el fuego que Dios proveyó, entonces ellos vienen a presentar el incienso quemado y a Dios no le agradó. Porque esas no fueron las instrucciones que Dios dio. ¿Ok? Hay otra apreciación sobre ese mismo pasaje. En el verso 9 al 11, ahí mismo en el capítulo 10, dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Así que algunos comentaristas piensan que el problema es que Nadab y Abiú habían consumido alcohol. ¿Ok? Llegaron allí medio entonados. Exacto. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. ¿Okay? Así que cualquiera de las dos pudo haber sido la razón de por qué Dios no se agradó. ¿Okay? Sí, imagínate. No beban, no vaya a ser que baje fuego del cielo. ¿Ok? Y entonces, como Dios nunca cambia, cuando su mujer le discuta y le diga, mijo, es que tú nunca cambias, pues tú le dices que yo, tú sabes, soy como Dios. Sí, seguro. Sí. Estoy imitando a Dios. Okay, seguro. Entonces nosotros vemos en Génesis 4 y esto es lo primero que pasa cuando Adán y Eva salen del Edén. Versos 3 al 5. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más engordado de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y yo no voy a entrar en la consideración de por qué a Dios le gustó la de Abel, no le gustó la de Caín, pero yo quiero que usted entienda que desde el día 1 en la historia de la humanidad, Dios ha dejado claro que no cualquier ofrenda a Él le agrada, no cualquier cosa es adoración a Jehová. Ay, no cualquier cosa es adoración a Jehová. Vamos entonces a ver esta cosa de afrentar, deshonrar a Dios. Es una afrenta grave deshonrar al Señor al no seguir sus instrucciones y presentar adoración de una manera que Él reprueba. Eso era lo que hacían los paganos. Los paganos presentaban este montón de rituales muy creativos
y a Dios no le agradaban. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel cuando Moisés se fue para el monte y los días pasaban y los días pasaban y ellos lo único que veían eran rayos y centellas en la punta del monte, y entonces pues dijeron, mira, pues ¿qué vamos a hacer? Porque parece que Moisés algo le pasó allá arriba, que ya lleva muchos días y no baja, ¿ok? Y bueno, pues obviamente Moisés no subió para allá arriba con una lonchera, así que ellos deben haber pensado, la realidad es que ya llevan muchos días, tantos que se pudo haber muerto de deshidratación o de hambre. Y con todo ese montón de rayos, imagínate. Entonces, pues ¿qué es lo que hace Aarón? Qué inteligente. Pues mira, tráiganme todas las prendas, tráiganme la pantalla, tráiganme las sortijas, ¿verdad? Todas las pulseritas. Hay pastores que hacen eso. Muy bíblico, muy bíblico. Hace muchos años, hace casi 40 años, yo estuve en un culto que me invitaron a ir y yo por novelera fui. Y ese pastor de momento se para y empieza a pedir que vengan y traigan, tú sabes, las prendas y que las pongan ahí. Y yo que lo que tenía era un par de pantallas, yo dije, espérate. Pues si no tengo más que un par de pantallas y si se las dejo ahí. Y entonces, pues sí, yo era estudiante de bachillerato, y los estudiantes de bachillerato a los 18 años son unos pelados. Mira, mano, yo no tengo más que estas pantallas, me las regaló mi mamá, y si yo llego a casa sin estas pantallas, yo estoy muerta. Entonces yo andaba con un hermano que era de esa iglesia, que fue el que me invitó a esa iglesia. Y entonces nos miramos como que, ok, esta es la hora de irnos. Y nos fuimos. Y su papá era anciano de esa iglesia. No era el pastor principal, pero era anciano de esa iglesia. Su papá terminó yéndose de esa iglesia y terminó levantando una iglesia independiente que fue muy próspera. Fue una iglesia muy buena, muy robusta. Ese señor ya murió. Pero yo no sé por qué, tengo la impresión de que ese evento y otros similares pesaron en la conciencia de el papá de mi amigo. Y él dijo, espérate, esto no es, ¿ok? Desde Aarón para acá, cuando a usted lo llamen y le digan, tráeme tus pantallas, tus relojes y tus pulseras, no haga caso, ¿ok? Porque el pueblo de Israel le hizo caso a Aarón y entonces derritieron todo eso, hicieron un becerro y empezaron a bailarle alrededor. Y entonces Dios le dijo a Moisés, mira, baja, que esta gente lo que tiene es un revolú allá abajo, y el resto de la historia usted la conoce. Si usted no la conoce, pues vaya a la escritura y léala. Porque desde el principio los seres humanos hemos creído que cualquier cosa que nosotros presentemos delante de Dios en adoración es adoración a Dios. Que cualquier cosa que a nosotros se nos ocurra presentarle a Dios, a Él le va a agradar. Y nosotros no acabamos de entender que Él es Dios y Él es el creador y diseñador de todo. Como único las cosas son agradables a Él es cuando siguen el diseño de Él. No invente. Si algo usted se puede llevar hoy de esta predicación es eso. Yo quiero que en su mente haya una voz que le diga, no invente. No invente. Lee las escrituras y haz lo que dice ahí. Como único vas a poder agradar a Dios. Afirmar que Dios acepta o se agrada de una adoración que no es conforme a la Biblia es un acto de soberbia y de desprecio contra Dios. Porque entonces nosotros empezamos con estos argumentos de justificación diciendo,
Bueno, pero lo que pasa es que Dios conoce mi corazón. Pero la Biblia no nos dice a nosotros que Nadab y Abiú eran malos, que tenían un corazón malo. La Biblia no nos dice a nosotros que Nadab y Abiú eran unos sinvergüenzas y eran unos hipócritas. La Biblia nos dice eso de los hijos del sacerdote Elí. Aquellos sí, que eran tremenditos. Y hasta Elí se fue enredado por no corregir a sus hijos. ¿Ok? Pero la Biblia no nos dice que Nadab y Abiú eran unos sinvergüenza y que aunque estaban presentando la ofrenda que Dios le agradaba, como quiera, Dios los consumió con fuego. Eso no es lo que dice la Escritura. La Biblia no nos habla nada mal de Nadab y Abiú. Si eran malos o no, yo no sé, la Biblia no lo dice. La Biblia lo que nos dice es que presentaron un fuego extraño que nunca se les mandó. A ellos nunca se les dijo que presentaran la ofrenda de incienso con el fuego que ellos presentaron. El problema no fue del corazón. El problema fue de la obediencia a las instrucciones. Ellos pudieron haber presentado una ofrenda con toda su mejor creatividad y todo su mejor corazón, pero eso no fue lo que Dios dijo. Amén. Entonces, esto es muy relevante en nuestros tiempos, porque nosotros estamos en unos tiempos en donde nuestra cultura redefine todo y redefine hasta la palabra de Dios. Y porque redefinimos hasta la palabra de Dios, es que, por ejemplo, nosotros ahora estamos, nosotros no, yo no, ni ustedes tampoco, pero nosotros como iglesia, ¿no? La iglesia en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Europa, en muchos países del mundo, estamos aceptando a las parejas homosexuales porque ellos se aman. Y porque se aman, y como Dios es amor, pues si Dios es amor, pues entonces pues yo no puedo juzgar. Y yo tengo que dejarlos que vengan a la iglesia y que sean miembros en plena comunión de la iglesia y que sean hasta líderes y ministros. Y entonces, tú dices, ¿cómo fue que llegamos allá? ¿Cómo fue que llegamos a ese análisis? ¿Cómo fue que llegamos a esa conclusión? Llegamos a esa conclusión porque creemos que las actitudes del corazón pueden ser buenas aunque no seamos obedientes a la palabra. ¿Me siguen? Así que, bendito, pues Nadab y Abiú, ellos eran bien buena gente. Lo que pasa es que pues no obedecieron, pero ¿por qué Dios tiene que ser tan severo? Si a lo mejor ellos ofrecieron un fuego extraño de todo corazón. ¿Sí? Entonces, para justificar a los hombres, terminamos haciendo injusto a Dios. Bueno, la verdad que Dios es bien malo. Porque ¿cómo es que mató a esos dos pobres muchachos que estaban ahí presentando una ofrenda de incienso? ¿Me sigue? Y entonces, en el contexto de la iglesia, me voy a salir ahora un poco del Antiguo Testamento, en el contexto de la iglesia, donde en este tiempo la persona de Dios que está entre nosotros es el Espíritu Santo. Si nosotros le atribuimos al Espíritu Santo manifestaciones que no están en armonía con la Biblia, eso es una afrenta a Dios. Mira lo que dice Hebreos 10.
verso 28 al 31. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y tú dices, wow, DH, la verdad que severo era esto en el Antiguo Testamento. Esto era terrible. Ay, qué bueno que estamos en la gracia. ¿What? Vamos a seguir leyendo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, al que haga esto le va a ir peor que los que enfrentaron un juicio severo en los tiempos de Moisés. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si horrenda fue la muerte de Nadab y Abiú, más horrendo. Eso es lo que dice el pasaje. O sea, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Va a ser peor. Va a ser peor. Porque Dios es particularmente celoso con el Espíritu Santo. Tanto que, dice la Escritura, que si usted quiere hablar mal de Cristo, usted lo puede hacer. Pero del Espíritu Santo no. Pues si usted blasfema contra el Espíritu Santo, este es el único pecado que no tiene perdón. Ni en este siglo, ni en el venidero. No hay sacrificios, no hay indulgencias, no hay rosarios, no hay promesas, no hay sacrificios, no hay nada que saque a la gente del juicio severo que va a enfrentar si blasfeman contra el Espíritu Santo. Sin embargo, la gente que blasfemaba contra Cristo, que insultaba a Cristo, que se burlaba de Cristo, a los pies de la cruz, Jesús le decía al Padre, perdónalo. Ellos no saben lo que hacen. De ellos, Dios tenía misericordia, obviamente si se arrepintieron. Porque usted podía levantar afrenta contra Cristo, pero contra el Espíritu Santo no. Entonces, una de las dificultades más grandes que la Iglesia experimenta en términos de doctrina, yo creo que tiene que ver con la doctrina sobre el Espíritu Santo. La gente no entiende quién es el Espíritu Santo. Y la gente se cree que cualquier manifestación de cualquier cosa que pase dentro de la iglesia es el Espíritu Santo. Yo me asusto cada vez que escucho a esta gente. Yo conozco una señora que es todo el día esta cosa de que y Dios me habló. Y entonces escuché a Dios y Dios me dijo. Anda el sirete. Pero es una cosa que ella no piensa por cabeza propia. Ella no tiene propios pensamientos. Todo es porque Dios me dijo y porque Dios me puso este pensamiento en mi mente y de momento escuché que Dios me dijo y que... Oiga, y es una persona, está metida en la iglesia y es una mujer buena y es una persona, oye, que de veras yo le veo un anhelo por Dios y por tener una relación con Dios, pero toda su relación con Dios depende de una devoción. ¿Cuál? La oración. Entonces viven hora que te ora, hora que te ora, hora que te ora, pero no escudriñan las Escrituras. Y si tú no conoces las Escrituras, pues ¿qué es lo que tú oras?
¿A quién tú le oras? Si tú no conoces, si tú no conoces las Escrituras, tú no conoces quién es Dios. Pues entonces, pues tú estás orando, se te ocurre. Señores, los musulmanes oran, los budistas oran, los mormones oran, los santeros oran, los satanistas oran. La oración no sirve si no está anclada en la palabra de Dios. Amén. Porque usted puede estar de todo buen corazón ofreciendo un fuego extraño. Uy. Hace muchos años, cuando todavía nosotros viajábamos mucho a Utuado, porque mi familia, la mayor parte de mi familia estaba allá, mis tíos y eso, bueno, pues al paso de los años ya la mayoría de ellos han muerto, así que, y ya mis papás vendieron la casa de Utuado. Pero yo recuerdo que nosotros íbamos con mucha regularidad y entonces los domingos mis tías y también a veces mi mamá, pues se iban a la misa. Allí en la capilla de Caguana. Entonces yo no iba. Yo decía, no, yo paso, gracias. Y entonces siempre recuerdo que venían de la misa, hablando de la misa, y cuando hablaban del mensaje, de la homilía, ¿verdad?, que dio el cura, el comentario siempre era el mismo. Ah, qué mensaje tan hermoso. Ah, pero qué misa tan preciosa. Y entonces, pues la única impresión que ellas traían de esa actividad era algo muy estético, algo muy agradable, ¿ok? Cuando yo lo comparaba con mi experiencia allí en el Yunnan, ¿ok?, donde era, pues, tirarse allí, sentarse en un tronco, revolcarse por el piso. Si no había llovido era chévere, pero si había llovido, pues uno se enfangaba y uno salía todo cochino del culto. Porque, ¿sabes? Porque no era esta cuestión de ahora, ¿sabes? Uno se va a arrodillar y yo he visto, por ejemplo, gente que sacan una toallita o un cojincito y lo ponen y todo es bien, bien estético. Digo, si el cojincito tiene que ver con que tiene problemas, ¿verdad?, de las rodillas y necesita amortiguar, pues está fantástico. Pero si solo es cuestión de que el traje no se te estruje, que los pantalones no se te ensucien, pues la realidad es que nosotros nos metíamos. Yo jamás me olvido del testimonio de Gary cuando fue a tu primer culto, fue que tú fuiste de novelero y había llovido y había un fanguero y tú estabas en un pantalón blanco. Y ahí fue que tú te convertiste. Perdiste ese pantalón porque supongo que lo tuviste que botar, ¿verdad? Ah, fue una hermana, ok. Pero entonces esa era la experiencia que nosotros teníamos en nuestros cultos. Nosotros llorábamos, nosotros nos revolcábamos por el piso, nos enfangábamos si había que enfangarse, si llovía nos mojábamos y los más sabios habíamos aprendido ya después del primer aguacero que tú siempre llevabas una bolsita plástica para proteger la Biblia. Tan pronto empezaba a llover, tú metías la Biblia en tu bolsita plástica para que sobreviviera. Como quiera siempre se lloviznaban y las Biblias de nosotros estaban así todas corrugadas. Porque una vez que te cogía el primer aguacero, pues ya las páginas no volvían a quedar igual. Y yo no estoy diciendo nada contra estar en un edificio con aire acondicionado, está chévere, pero eso no es lo importante, ¿ok? Yo disfruto la comodidad,
el ambiente cómodo, ¿verdad? Agradable que tenemos aquí. Pero si un día no lo tenemos, a mí no me duele. A mí no me preocupa, a mí no me molesta, a mí no me preocupa para nada. No me preocupa la estética del culto. Si la cosa está medio decorada y los coritos quedan bien lindos, bien cantados y los músicos tocan súper chévere, eso me agrada. Eso aporta, no estoy diciendo que no, ¿ok? Pero si me tengo que ir debajo de un árbol con las congas y un cencerro y cantar el galillao a voz en cuello, yo no tengo ningún problema con eso. Porque yo no vengo a la iglesia a buscar una experiencia atractiva. Yo no vengo a la iglesia a buscar una experiencia atractiva. De hecho, mi Señor, dice Isaías, que lo miraremos, mas sin atractivo para que lo deseemos. Si hay algo que a Dios no le es prioridad, es la experiencia atractiva, es la apariencia, es la experiencia deleitosa de nuestra experiencia con Él. Porque a Dios lo único que le interesa es la obediencia a la fe. La obediencia a la fe. Pero para usted poder obedecer, usted tiene que saber las instrucciones. Por lo tanto, el estudio de las Escrituras es indispensable. Nosotros vamos a orar porque es que la Biblia es la que me dice que ore. Y nosotros vamos a aprender a orar conforme al diseño de las Escrituras con respecto a la oración. Así que no vamos a estar ni cancelando, ni bajando, ni soltando, ¿ok? Ni decretando, ni nada de eso. Sí. Nosotros vamos entonces a aprender a orar conforme a lo que la Escritura me dice. Y conforme al diseño de Dios. Porque Dios no necesita que a nosotros se nos ocurra nada. Dios necesita que obedezcamos lo que Él nos ha revelado. Pues si no, Dios nos lo hubiera dicho. Miren, de verdad, esto es cuestión de que tengan un corazón sincero y hagan lo que ustedes crean. No, es que ese pasaje no aparece en la Biblia. No, la Biblia nos da instrucciones precisas, específicas de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la función del Espíritu Santo en la adoración? No es muy complicado tampoco. Mire lo que dice Juan 15, verso 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así que la primera función que Jesús nos está diciendo aquí es que el Espíritu Santo existe en medio de la iglesia. ¿Para qué? Para revelarnos a Cristo, para darnos testimonio de Cristo. Les voy a dar una clave para que usted pueda identificar falsas doctrinas. Cuando el mensaje gira en torno al Espíritu Santo y la adoración gira en torno al Espíritu Santo y estamos todo el tiempo alabando al Espíritu Santo, no, esa no es la función del Espíritu Santo. Porque la función del Espíritu Santo no es llamar la atención hacia Él. La función del Espíritu Santo es revelarnos a Cristo. ¿Ok? Así que en ese sentido, el Espíritu Santo opera un poquito como desapercibido, ¿ok? Sin llamar mucho la atención. Él es un miembro backstage, ¿verdad? De este culto, porque el Espíritu Santo no viene aquí a llamar la atención sobre Él, viene a llamar la atención sobre Cristo. Y mire lo que dice entonces
el capítulo 16, verso 14. Él me glorificará, o sea, el Espíritu me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Usted sabe que el Espíritu Santo está en una iglesia cuando el Espíritu Santo está revelándote a Cristo, dejándote ver a Cristo, dejándote entender a Cristo, moviéndote a que tú pongas tu atención en Cristo. Pero cuando todo gira en torno a la atención al Espíritu Santo, tenga cuidado. ¿Cuál es la verdadera adoración? Mire lo que dice Romanos 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué nos está diciendo? Que presentemos nuestros cuerpos, todo lo que somos, delante de Dios en sacrificio, en entrega voluntaria, para hacer aquello que a Dios le agrada. Eso es adoración. Dice el Salmo 47, en el verso 7. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Piense lo que está diciendo. Sí, en la adoración nosotros involucramos el espíritu, alma y cuerpo, pero nosotros no nos tornamos irracionales, controlados por nuestras emociones, haciendo actos irracionales. Ya no hay que visitar iglesias para enterarse de eso. Métase por las redes y vea. Estas locuras, estas griterías, estos brincoteos, esta gente revolcándose por el piso, estas cosas que son un descontrol frenético. Y entonces tenemos que declarar que eso es la manifestación del Espíritu Santo. Eso no es la manifestación del Espíritu Santo. Pablo dice en 1 Corintios que lo hagamos todo decentemente y con orden. Cuando usted lo que ve es un desorden y un revolú, pues no, el Espíritu Santo no es otra cosa, pero no es el Espíritu Santo. Salmo 51, verso 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Así que usted quiere adorar a Dios realmente, entregue toda su vida en obediencia, use la razón, piense, llene su cabeza de la palabra de Dios para que pueda pensarla, para que pueda razonarla, y sea sincero. Venga delante de la presencia de Dios de manera humilde y sincera. Y voy a terminar con este pasaje de Primera de Juan, capítulo 4, versos 1 al 3. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Obviamente, cuando está diciendo que ya está en el mundo, no se refiere a esa persona, esa figura del anticristo de la que habla Apocalipsis.
Está hablando del espíritu del anticristo. ¿Ok? De ese espíritu que se opone a todo lo que es Cristo. Y entonces mire qué interesante. Juan lo que explica es que nosotros conocemos que un espíritu es de Dios cuando ese espíritu nos habla de ¿qué? De Cristo. Nos habla de esta segunda persona de la Trinidad que se encarnó. Pero cuando este espíritu que está por ahí moviéndonos ni nos habla de Cristo, no nos dirige a Cristo, solo llama la atención sobre sí y se convierte en el protagonista de todo lo que ocurre en la iglesia, ese espíritu no es de Dios, hermano. Ese espíritu no es de Dios. El Espíritu Santo es muy discreto y no le interesa protagonizar. Al Espíritu Santo le interesa que tú conozcas que Dios se encarnó, vino al mundo, murió en la cruz, se levantó de los muertos, está sentado a la diestra de Dios Padre y vuelve. Al Espíritu Santo lo que le interesa es revelarte a Cristo, que conozcas a Cristo. El Espíritu Santo es el portavoz en nuestros tiempos de la persona de Jesús. Por lo tanto, no invente. No invente. No invente. Sí. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Son muchas las iglesias que ofrecen un programa o una actividad mucho más divertida que la nuestra. ¿O sí? Impactante, interesante, divertida, atractiva. Hay muchas otras iglesias que ofrecen unas experiencias del mover del Espíritu Santo que son muy distintas a la nuestra. Y usted tiene que probar los espíritus. Esa es su responsabilidad. Amén. Padre de la gloria. Señor, queremos entender que tú no nos vas a juzgar por nuestras buenas intenciones. Tú nos vas a juzgar por nuestra obediencia. Ayúdanos a entender que todo lo que tú esperas de nosotros ya ha sido revelado en la palabra. Y no tenemos que ser creativos, no tenemos que inventarnos nada. Solamente tenemos que escudriñar las Escrituras, creer que son la palabra de Dios y obedecerla. Y entonces veremos la gloria de Dios. Entonces la gloria de Dios se manifestará en nuestras vidas, no solo en el culto de la iglesia. La gloria de Dios se manifestará en nuestras vidas cuando nosotros cuidemos de hacer exactamente lo que tú nos has mandado. Señor, ayúdanos a llegar a este nivel de madurez, en donde nosotros podamos someter todas nuestras ideas, todas nuestras opiniones, todas nuestras decisiones y someterlas debajo de lo que dice tu palabra. Si algo ya está definido en tu palabra, nuestras opiniones no importan. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos al diseño que tú nos revelaste. Gloria a ti, Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Damos las gracias, Padre. Amén. ¿Quién vive?